Hola, saludos, ¿cómo están? Como verán, me ha tocado iniciar con los prácticos de experimental y terminarlos con esta temática que tenemos hoy, que es de trastornos del desarrollo. La verdad que jamás me imaginé que íbamos a estar en esta situación de aislamiento social y tomando clases virtuales a final del año, pero bueno, acá la vamos llevando como podemos y con las cuestiones que podemos realizar. No se olviden de todos los comentarios y todas las sugerencias, comentarios o preguntas que tengan. Tenemos clases por Meet de consulta y tenemos secciones en el aula virtual para tal fin, ¿sí? Hoy nos va a tocar tratar un tema muy dinámico, complejo y que a mí particularmente me gusta mucho porque me dedico justamente a trabajar con modelos animales de trastornos del desarrollo y trastornos psiquiátricos. Así que me interesa muchísimo el práctico de hoy, que es trastornos del desarrollo. Y en este video en particular vamos a ver una pequeña introducción teórica de los trastornos del desarrollo, como para que nos ubiquemos en el programa, nos ubiquemos en esta conceptualización de todas las temáticas en el eje vertebral que es el programa en sí. Pero es una muy breve introducción. No se olviden de chequear los links que les voy a ir poniendo por aquí arriba o por aquí arriba o por aquí abajo, haciendo alusión a clases relacionadas al tema, porque no voy a tratar todo el contenido teórico, sería una clase como de 4 horas, sino más bien enfocarlo a la temática desde un punto de vista práctico. Como les dije, vamos a la clase, vamos a trabajar sobre trastornos del desarrollo. Pero antes que nada quiero hacer un parate. Recuerden que allí al principio de año hablamos de que el eje central de nuestra materia es el comportamiento y la relación entre el comportamiento y el sistema nervioso central. Y les había dicho allá por principio de año que no debemos entender al sistema nervioso central como una foto estática o una imagen estática como la que están viendo aquí en el fondo, sino más bien que el sistema nervioso central es dinámico. Y allí trabajamos, que también trabajaron en las clases de aprendizaje, con el concepto de plasticidad del sistema nervioso central. Bien, para una guía sobre esta unidad y sobre este trabajo práctico en particular, vamos a repasar lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, entendiendo la plasticidad de un sistema nervioso en formación. ¿Por qué? Porque como bien dice en la temática del práctico de hoy, vamos a hablar de trastornos que ocurren durante el desarrollo, en particular el desarrollo del sistema central, así que piensen que nos vamos a tener a las primeras etapas de vida intrauterina, cuando el sistema nervioso se está formando, y un poco en la etapa perinatal, cuando el sistema nervioso central se está terminando de formar. Ustedes saben muy bien y van a recordar ahora que el sistema nervioso central terminaría su formación en la adolescencia, donde ocurre todo unos procesos de podado neuronal o pruning, ¿sí? Y que allí se terminan de formar las áreas del sistema de la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal o las partes más abstractas. O ustedes lo van a ver en otras materias, por ejemplo, cuando estudian a Piaget, que en ese momento es cuando se forma el pensamiento abstracto, que antes es concreto. Lo ven desde un punto de vista más cognitivo y comportamental. Nosotros vamos a repasar un poquito lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, y para ello les voy a dejar links a unas clases que dio hace unos cuantos años el profesor titular, el profe Molina, en el aula. O sea, van a poder verlo en un video cómo él se maneja en el aula, que este año no lo han podido ver, solo han podido escuchar sus clases. Y antes que eso los remito a las clases de trastornos del desarrollo que ha dado el profesor Arias, ¿sí? Búsquenla en el aula virtual. Por definición, según el DSM-5, los trastornos del desarrollo son aquellos trastornos que ocurren cuando el sistema nervioso central está en formación, es decir, en las primeras etapas del desarrollo, valga la redundancia, y está asociado a diversas causas. En estos trastornos del desarrollo son las patologías las más difíciles de estudiar, y ya vamos a ver cuando veamos el video modelado animal, que son patologías del espectro, es decir, que tienen algunas puntas o cuestiones en común, pero caen dentro de este espectro, dentro de esta bolsa, una serie de patologías que tienen mecanismos, causas y hasta manifestaciones un tanto diferentes. ¿Qué tienen en común todas ellas?
que ocurren durante el desarrollo del sistema nervioso central. Según el DSM-5, los trastornos del desarrollo están asociados a discapacidades intelectuales, que nosotros no vemos mucho en la materia, pero vendrían a ser personas que ya nacen con retardo mental leve, severo, medio, ¿sí? Trastornos del lenguaje o la comunicación, que también ocurren en las primeras etapas del desarrollo y que están más asociados a trastornos de áreas asociadas al lenguaje, como el área de Wernicke o el área de Broca, que ustedes lo habrán visto en los trastornos neurológicos como trastornos del habla, y también, por ejemplo, la tartamudez, ¿sí? Algunos trastornos directamente asociados al aparato fonador, que tampoco vemos mucho en esta materia. El trastorno del espectro autista, que sí está incluido en esta materia, y es el cual yo voy a tomar como ejemplo hoy, de teórico, como también vemos el síndrome de Williams, que yo no lo voy a tratar ahora en el práctico, pero también está en el PINED. Y otro trastorno que está muy en boga últimamente, que es el déficit de atención e hiperactividad, que algo vamos a hablar, pero que también muchas veces se confunde con el trastorno del espectro autista. Hay también trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de movimientos estereotipados y tics, entre ellos entra el síndrome de Tourette, que ustedes nos ven en los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Y otros trastornos que tienen que ver con exposición a teratógenos o a drogas, y entre ellos el DSM-5 trata como un ejemplo la exposición intrauterina de etanol, que es una temática que vemos mucho en los ejemplos en las clases del profesor Molina del desarrollo del sistema nervioso central. Así que si no lo han hecho, chequen ahora en este canal que voy a poner el link para que puedan ingresar a las clases del profesor Molina, que dio 4 teóricos al respecto y que están muy completos. ¿Cuál es la dificultad de trabajar con estos trastornos? Como les dije, que son multicausales. En psicobiología y en neurociencia en general, lo que tratamos de buscar es no únicamente analizar la correlación de una enfermedad, sino también, en cierto modo, entender los mecanismos de la misma. Digamos que el sumo o lo que más buscamos es encontrar alguna proteína o algún gen que esté asociado o el por qué estas personas sufren estos trastornos. Y esas serían las enfermedades que hablábamos que son unigenéticas. Hay muy pocos casos de enfermedades unigenéticas. Por ejemplo, el síndrome de Rett está asociado a una falla en una proteína que es MSP2. Este síndrome antes estaba incluido dentro de los trastornos del espectro autista y ahora se lo saca justamente porque tiene una etiología diferente. Otro síndrome unigenético en los trastornos del espectro autista es el síndrome de Fragile X, de ese sí vamos a hablar un poco. Que suelen ser autismos con mayor retardo mental o con mayor regresión. Pero la mayoría de ellos, si están asociadas a un gen, son de causales multigenéticas, es decir, varias anomalías en genes que están asociados a diversos, por ejemplo, sistemas de neurotransmisor. De ahí es que muchas veces, por ejemplo, el autismo se lo asocie a fallas en el sistema GABAérgico, otras veces a fallas en genes que están asociados al sistema glutamatérgico o al sistema serotoninérgico, en fin. Y uno puede encontrar casos de diversas fallas genéticas o puede encontrar modelos animales donde, trastocando diversos genes, encuentra el mismo tipo de manifestación comportamental. Y de allí la complejidad de estudiar los mecanismos o las causas genéticas. También muchas veces se sabe que cuando hay acceso a un tipo fármaco, o este concepto que lo deben haber visto en farmacología, que es un teratógeno, es decir, una droga que genera daño neural, cuando esta es administrada en útero o en este periodo sensible del desarrollo, que es cuando el sistema nervioso central se está desarrollando, valga la redundancia, el fármaco ejerce efectos irreversibles con consecuencias muy graves. Por ejemplo, se sabe que el tamidol, que esta droga que se daba como un para la epilepsia, epileptogénico, este tamidol produce después, si la mujer está embarazada, produce autismo. O el mito que se ha instaurado de que las vacunas generaban autismo. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero por favor, las vacunas no causan autismo y ya está comprobado en diversos modelos experimentales. Y también muchas veces el mismo ambiente intrauterino, y no solo por la acción de un fármaco, puede generar por mecanismos epigenéticos. ¿Recuerdan epigenética? Que era la modificación de histonas o grupos metilos, es decir, del fenotipo o de la expresión de los genes sin
modificar el genotipo en sí. Si no es así, vayan y chequen, que ahora les dejo el link a las clases de genética y hemos tenido nosotros también algunas discusiones prácticas al respecto. Entonces repasamos muy rápidamente el desarrollo del sistema nervioso central. Lo primero que ocurre en el embrión en formación alrededor de los 40 días gestacionales es la inducción de la placa neural. Es decir, de la placa neural luego se va a ir invaginando y se va formando lo que es el tubo neural, que es lo que luego va a ser nuestra médula espinal, y de allí va a surgir el encéfalo. En esta etapa las células se llaman plenipotenciales o neuroblastos, es decir, que pueden ser cualquier tipo de célula, no tienen una identidad, ni como neurona, ni como célula del corazón, ni como célula de algún órgano en especial, ¿sí? Luego ocurre lo que es la proliferación neural en el primer trimestre gestacional. La proliferación neural es que estas células, ustedes saben que el embrión se va dividiendo rápidamente, es decir, lo digo rapidísimo porque tenemos unas clases que ya les he dicho están geniales, el profesor Molina, y hay mucha información y es un tema ya dado, ¿sí? Que la mayoría de la proliferación ocurre en la zona ventricular, aquí en los ventrículos, y que no se da en todas las zonas por igual, sino depende de cómo se va a ir formando. A nosotros nos interesa el encéfalo en sí. Luego de que proliferan todas estas posibles neuronas, que ya se han identificado como neuronas, empiezan a migrar. Y las neuronas o las células madres neuronales migran de dos maneras, tenían dos tipos de migración. Una tangencial, que es cerca del área donde están, y la otra en la zona ventricular, y la otra es una migración, una es radial, que es la zona donde están, y la otra es tangencial, es decir, que van a ir a través guiándose, ¿sí? Y van a llegar al núcleo que les toca. Aquí les traigo unos ejemplos de algunas tinciones de marcadores para migración y cómo se pueden ver esas neuronas. Luego, una vez que llegan a su núcleo, la neurona debe diferenciarse. Recuerden que tenía dos compartimentos especializados, uno es el axón y otro es el cuerpo neuronal con las dendritas. Bueno, hay un marcador, o sea, de alguna manera, los genes de estas neuronas. Recuerden que los genes no tienen solo que ver con las manifestaciones fenotípicas, sino que los genes son los que van a guiar toda la producción de proteínas, de neurotransmisores y demás. Bueno, en la información genética de la célula se despierta un neuroquímico, un marcador de axonal, que hace que esta neurita se diferencie y se especialice. Recuerden que el axón es el que va después a liberar lo que son los neurotransmisores. Seguimos hablando de células inmaduras, incapaces de comunicarse entre sí y de generar su propio neurotransmisor. Así que todavía, estando ya en el primer trimestre gestacional, el sistema nervioso central es inmaduro y todas las funciones que tiene este embrión dependen completamente de la placenta, es decir, del ambiente uterino. Y luego, ya cercano a las 13 semanas de desarrollo, tenemos la formación de la sinapsis, que saben más o menos que es en esta etapa porque quienes trabajan en biología molecular, en la neurociencia más molecular, identifican la formación de espinas dendríticas y de sinapsis en sí. Esto es como se vería en un microscopio confocal, ¿sí? Esto es lo que sí se puede ver, y esto es un modelo a modo ilustrativo de lo que sería una sinapsis, ¿sí? Vieron que he pasado muy rápidamente por todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, si se fijan un poco lo que vimos a grandes rasgos, podemos dilucidar que la mayoría de los trastornos del desarrollo, o por lo menos los ejemplos que vamos a ver hoy, ¿cuándo ocurrirían? A ver si lo pensaron bien. Ocurrirían en el momento entre que se está formando la placa neural, o que la inducción, hasta que las sinapsis están madurando o funcionales, es decir, sobre todo en el primer trimestre gestacional. Esto es lo que se cree que está ocurriendo, o en este momento se cree que están ocurriendo en la mayoría de los trastornos asociados al TEA o trastorno del espectro autista, que ocurre durante la embriogénesis, durante la sinaptogénesis, antes de la sinaptogénesis, durante la proliferación neural y la migración de estas neuronas. Entonces, todos los grupos de investigación que están abocados a tratar de encontrar un gen o multigenes que estén asociados a estos trastornos, están tratando de mirar allí, en el primer trimestre gestacional, o entre el primero y en el segundo trimestre gestacional.
porque se considera que una vez que pasó este periodo crítico durante la gestación, ya hay un menor riesgo de generar este tipo de trastornos. Es así que, por ejemplo, hay diversos modelos. El trastorno del espectro autista, y ya vamos a describirlo un poquito mejor, está asociado a infección prenatal durante el primer trimestre, es decir, una gripe que se agarró a la madre podría estar generando un tipo de este trastorno. Por eso las embarazadas, que uno se tiene que cuidar mucho cuando está embarazada. Consumo de drogas. Alcohol está asociado al despertar o a generar este tipo de trastornos. Alcohol no necesariamente en exceso, ni hablar de drogas más fuertes, ¿sí? Cocaína, morfinas, opiáceos, marihuana. Es decir, por eso la embarazada tiene que cuidarse hasta cuando va a tomar un jarabe para la tos que no sea un derivado opiáceo, ¿sí? Está asociado también, sobre todo, a ciertas drogas específicas. Hay modelos donde con un solo hecho de dar una droga generan, por ejemplo, ratas que presentan síndromes análogos a los trastornos del espectro autista, pero eso es cuestión de otro video, ya lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver bien cómo es el modelado animal. Es decir, insultos que se llaman, dentro de lo que es la jerga médica, o teratógenos, o algún trastorno, algo que ocurre, alguna anomalía que ocurre durante este primer trimestre gestacional. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos del espectro autista? Estamos hablando de un conjunto de desórdenes, acá lo tenemos ilustrado como una especie de paraguas, que me gustó mucho esta analogía, de un paraguas que alberga distintos tipos de desórdenes. El desorden autista en sí, otro autismo que es más leve, que es el síndrome de Asperger. Vamos a ver un poquito de todos ellos. Los trastornos, los desórdenes desintegrativos de la niñez. Antes estaba el síndrome de Rett, en el DSM anterior. Yo traje esto porque me gustó la ilustración, ahora ya lo han quitado de aquí. Y el síndrome de Fragile X, que sí ahora está incluido dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Es un síndrome que es muy difícil de estudiar desde lo que es las neurociencias más biológicas, porque tiene una caracterización más bien comportamental. Eso mucho a los neurobiólogos no les gusta tanto, que solamente el diagnóstico sea a través del comportamiento. Pero bueno, a nosotros los psicólogos no nos hace mucho más ruido. Pero ¿en qué se caracteriza el síndrome? Sobre todo lo que lo especializa es un déficit en la comunicación social. Es decir, son niños, ¿por qué hablamos de niños? Porque se suele despertar en otro periodo sensible del desarrollo que hemos visto, que es la infancia. Durante el periodo infantil, entre los 2 o 4 años más característicamente, son niños que empiezan a tener retraimiento social, son incapaces de condensar o iniciar conversaciones, no miran a los ojos, muchos de ellos tienen un retraimiento muy importante en el sentido que se sienten incomodísimos si están solos, tienen conductas atípicas, ¿sí? Pueden tener tantrum, no responden cuando los llaman y no es por un problema auditivo, no son capaces de comunicar lo que quieren, tienen rabietas, son muy sensibles a ciertos ruidos o a ciertas temperaturas o a ciertas texturas de la ropa en sí, suelen generar ciertas fobias y suelen tener muchas rabietas, y esto es más que nada porque no pueden comunicarse. A su vez, este grupo de síndromes también suelen ser comórbidos, es decir, que se presentan junto a otras patologías como trastornos obsesivos compulsivos. También tienen compulsiones y obsesiones. ¿Cuáles son las causas de esto? Como lo dije, no se sabe, es multicausal, y hoy en día se está abogando por una hipótesis que habla de un ser que es neuroatípico, es decir, que la forma de funcionar de su sistema nervioso central no es la normal. Y en este caso nos vamos a detener para hablar un poco de qué es esto de lo normal. Lo normal, como ustedes bien saben, por materias que han visto anteriormente, sobre todo en técnicas psicométricas y estadísticas, tiene que ver con la curva normal de Gauss, es decir, lo que el 70% de la población más o menos presenta. Los niños que están, o los que serían neuroatípicos, tienen una forma de procesar la información que va por fuera de la normal. Es decir, por eso se habla de un trastorno. Pero más que nada se habla de un trastorno no solo porque procesan la información diferentes, sino porque tendrían, como verían, una desadaptación social.
se ha visto que no es que estos niños no siempre carecen de empatía, no tienen como una especie de trastorno psicopático, sino que más bien no sabrían cómo comunicarse socialmente y obviamente que las interacciones sociales les generarían mucho más estrés que a una persona típica. Dentro de ellos hay distintas manifestaciones, hay autismos que presentan trastornos mentales, hay autismos que son leves, que únicamente la dificultad estaría en la comunicación social y en la integración social. Hay otros que son desintegrativos, es decir, que presentan más tantrums, más estereotipas o movimientos estereotipados. Y hay otros que se los separa porque ya está identificado un gen, como el frágil X o el síndrome de Rett. Entonces, como dije, no hay un solo gen determinado ni una sola área asociada a los trastornos del espectro autista. Y si se los quiero complicar más, para la vida de los pobres niños que por ahí van a ser diagnosticados con esto, muchas veces no se puede identificar el autismo porque la comunicación social estaría bastante bien integrada, entonces se los manda o a trastornos del lenguaje o se los manda al trastorno generalizado del desarrollo, que como, esta es mi opinión personal, pero es como que todo puede ser, todo lo que no encaja en ningún lado, no encaja en ninguna de las características diagnósticas del manual, se lo manda a trastornos generalizados del desarrollo. Y aquí, por favor, seguramente lo van a debatir mucho esto con el profesor Arias en los teóricos, ¿sí? Ahora, retomando nuestro tema, ¿cuáles son las áreas afectadas o asociadas a los trastornos del espectro autista? Dijimos que son varios trastornos, ¿no? O varios desórdenes. Las más comunes, o las que hoy en día están más en boga estudiándose, es el cerebelo. Les llamó la atención como a mí. Yo cuando empecé a estudiar autismo dije, ¿pero por qué el cerebelo? ¿El cerebelo a qué lo asociamos del neuro? A trastornos del equilibrio, a algún trastorno motor, capaz al Parkinson. Pero no, parece que el cerebelo está también asociado, está teniendo en contacto con muchas otras áreas de lo que es el sistema límbico y también está asociado o conectado con el tallo, el tronco encefálico, que también es otra área que está muy asociada o que pareciera estar afectada en el autismo. O sea, ¿qué vemos? ¿Qué se ven en estos síntomas? Que están muy asociados a los tics que presentan, a los tantrums y a las conductas estereotipadas. Y se ha visto que hay crecimientos anormales en células de Purkinje del cerebelo, por ejemplo. Obviamente, como la mayoría de los trastornos psiquiátricos, lo habrán visto en el práctico pasado, hay ciertas desconexiones o conexiones diferenciales en el corteza frontal, ¿sí? En el sistema límbico, pero no se ha asociado a ningún sistema de neurotransmisión en particular o que uno vea una anomalía grosera, sino como les dije antes, con este concepto de neuroatípico, tienen conexiones atípicas. Entonces se está hablando de un desorden de las conexiones o de cómo se forman estas conexiones y no de un centro o un núcleo en particular. Si bien se ven muchas anomalías en, como les dije, cerebelo, el tallo cerebral y en corteza prefrontal, no está asociada a un solo neurotransmisor. Por ejemplo, se han visto que el GABA, los neurotransmisores más moduladores como GABA y serotonina, que siempre vieron que los vimos como interneuronas, que están haciendo que se liberen neurotransmisores excitatorios o que se libere o que se deje de liberar dopamina, por ejemplo. Bueno, ellos que están asociados a las conexiones, se ha visto que estarían afectados ciertos transportadores o ciertos receptores de estos sistemas de neurotransmisión. También se lo ha asociado, por ejemplo, a fallas en glutamato, también se lo ha asociado a fallas en ciertas monoaminas. Entonces, no les voy a poder dar una respuesta al respecto, pero sí les puedo decir que la hipótesis más aceptada son fallas en las conexiones. Y que los diversos síndromes que ingresan dentro de este espectro están por ahí asociados cuando se sabe un poco más o tienen alguna característica diferencial. Por ejemplo, el síndrome de Asperger no presenta retardo mental, entonces si uno tiene ciertas conductas estereotipadas, falla en la comunicación y cierto retraimiento social, pero no tiene retraso mental y no tiene ninguna otra falla en el lenguaje y demás, se lo suele diagnosticar como síndrome de Asperger, pero no está identificado el mecanismo de lo mismo. Pasa lo mismo, o pasa algo similar, por ejemplo, con el COVID. El COVID se sabe que es el virus, coronavirus, pero no se sabe cómo es el mecanismo de toda la enfermedad y por eso no se puede generar un medicamento al respecto, una vacuna, donde se está trabajando y se está
buscando diversas soluciones. Bueno, estos trastornos en los psiquiátricos es peor. No se sabe qué lo causa, porque muchas veces, como les dije, puede ser hasta una infección en útero, o la causa está tan lejana en el desarrollo que cuando uno ve los síntomas ya no está presente, sino solamente sus consecuencias. Entonces es muy difícil encontrar un mecanismo que permita una terapia, por ejemplo, farmacológica. ¿Sí? La mayoría de los tratamientos, y este es otro video que van a ver a cargo de los ayudantes, que se los recomiendo, son de tipo comportamental, y por eso es que muchos de ustedes se van a encontrar con ciertos casos de TEA o de trastornos del desarrollo a lo largo de su carrera si ejercen como psicólogos clínicos. Aquí tienen uno de los ejemplos de investigaciones al respecto. Esta se las traje porque está en el libro, y no solamente por eso, sino porque también es una investigación más aplicada, por lo menos lo que hizo este grupo liderado por la doctora Aldrich fue analizar dos grupos, un grupo grande de niños que padecen síntomas o que fueron diagnosticados con autismo, en un software de identificación de rostros. Y por la distancia que tienen de ciertas características faciales, han podido asociar estas características faciales a ciertos subgrupos de autismo o ciertos síntomas diferenciales del autismo, relacionados con un perfil clínico en sí. Esto es una forma, capaz que a ustedes les suena algo más bestial, como Lombroso o ciertas teorías criminalísticas que quieren asociar un rostro a una patología. Esto no es, la idea no era estigmatizar a estos subgrupos, de decir quien tiene esta cara va a ser de este tipo de autismo, sino que encontraron la correlación. Y vieron ustedes cuando veíamos con el profesor Molina los efectos que tiene entre los trastornos del espectro del síndrome fetal de alcohol, vieron que hay unas características de que se les borraba la línea nasofacial a los niños, a los bebés que nacían luego con madres que consumían mucho alcohol. Bueno, esto estaría asociado a ciertas anomalías en la cara, ahí dice casa, pero en la cara, en los pares craneales, en la estructura interna del oído. Es decir, ciertas anomalías que tienen estos niños en esas áreas cerebrales hacen que después nazcan con ciertas características en cuanto a la proximidad de los ojos y su lejanía con la nariz y los ángulos que forman. ¿Sí? Este es uno de los ejemplos de una de las investigaciones ya un poco vieja, y por supuesto que tampoco se puede generalizar a todos los síndromes dentro de. Otro de los ejemplos que podemos encontrar allí en el Pinel son los estudios de la doctora Rodier. ¿Y por qué la muestro aquí? Porque los estudios de esta mujer es muy famosa en lo que es la investigación clínica y todavía están vigentes sus trabajos. Yo ahora voy a hablar sobre lo más viejito de ella, que es lo que tienen en el manual, pero lo estuve buscando últimamente cuando estaba buscando bibliografía más actualizada para darles, y siguen todavía en vigencia los estudios. Por ejemplo, le piden hacer revisiones científicas sobre el tema, es decir, es alguien que está muy en el área de la investigación en TEA o en trastornos del espectro autista, y de hecho en base a la observación que tuvo ella en ciertos casos clínicos que tenía de autismo, que fue asociando anomalías en el bulbo y sobre todo en la oliva superior, el núcleo facial, y en el núcleo hipogloso del tallo cerebral. Después se generó un modelo knockout para el gen que está asociado a estos núcleos, que no me acuerdo bien de qué neurotransmisor era, creo que era acetilcolina, si no recuerdo mal, esas se las debo, pero justamente pudieron, a través de estos estudios de casos únicos con pacientes de autismo, después generaron un modelo de ratón que justamente tiene una falla o una anomalía en estos genes, y encontraron las mismas manifestaciones y las mismas anomalías a nivel del sistema nervioso central. Como para que vean más o menos cómo uno puede ir dentro de lo que es la ciencia básica, por ahí cambiando de niveles para analizar una misma temática como es el autismo. Y como esto es un práctico y como me toca a mí, no me gusta dar todo servido y me gusta complicarles la existencia, no, en realidad la idea es que aprendan más. Vamos a seguir pensando un poco sobre las causas y las etiologías de estos trastornos del espectro autista. Ya hemos hablado de los más típicos, o los que tenemos bajo esta sombrillita de aquí, ¿sí? El desorden autista, síndrome de Asperger, desorden desintegrativo y los RED. Ahora en el DSM-5 aparecen como trastornos del espectro autista y nada más. Pero
el manual no es más que una guía, es decir, los investigadores no nos ceñimos solamente al manual cuando estamos buscando las etiologías o las causas de alguna de los trastornos que nos interesa estudiar o de alguna temática que estamos trabajando. Y les voy a dejar en la bibliografía extra este paper muy lindo de Tamimis, si es que así se pronuncia bien, y colaboradores, que es del año pasado, del 2019, donde están tratando de buscar ciertas teorías neurobiológicas de las causas del autismo, ¿sí? Es un review, es decir, una revisión, no es un experimento en sí, pero lo que estuvieron viendo es que podríamos caracterizar un cierto subtipo de autismo que ellos lo llamaron subtipo neurobiológico de autismo regresivo. Es decir, que empezaron a ver ciertas características que tienen entre el 20 y el 40% de los casos de autismo, que es la regresión. ¿Qué es la regresión en el aprendizaje? Y esto hemos hecho una sección también de glosario, que los invito a participar. Ustedes pueden agregar términos en el glosario y pueden discutir los términos que vamos allí. Es una actividad que está planteada para este práctico. ¿Qué son las regresiones? Son pérdidas de habilidades aprendidas a lo largo del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, el niño que aprendió a hablar, que miraba, que hablaba, que caminaba, esos son los hitos del desarrollo, que movía la cabeza, que tenía la aprehensión del pulgar y el dedo, son los distintos hitos, luego váyanse al periodo sensibles, y que de repente, de un día para el otro, cumple cierta edad y regresiona en ese aprendizaje. Es decir, un niño que hasta los 3 años y 11 meses hablaba, decía mamá, papá, ciertas palabras, se comunicaba, cumple 4 años y deja de comunicarse. Y empieza a ser diagnosticado como autista. Si ustedes conocen a algún niño con TEA o han tenido la cercanía con alguna familia que tiene un niño con TEA, las madres y los padres siempre dicen lo mismo. Dicen, mi hijo estaba bien y a los 4 años empezó a andar mal. Ese andar mal quiere decir que ya no hablaba, que empezó a tener rituales, que empezó a tener tantrum, empezó a tener rabietas, y luego se lo termina diagnosticando con un trastorno generalizado del desarrollo o con autismo y empieza todo el tema de los médicos. Es decir, que aparecen estos síntomas que suelen aparecer entre los 15 y los 30 meses, estas regresiones. En el caso de que veíamos el síndrome de Rett, que es genético, que ya se sabe exactamente la causa, también presenta regresiones, es decir, son niños que son normales y en un momento empiezan a tener esos síndromes del lavado de manos, las estereotipias y demás. Entonces, ¿qué es lo que causa este autismo regresivo? ¿Cuáles son las causas? Están más que nada asociadas a condiciones ambientales, pero de nuevo, no están descubiertas las causas. Una de las causas por las cuales dentro del 2016 al 2018 salió un boom de decir, por ejemplo, que las vacunas causaban autismo. ¿Qué? Y eso estuvo muy impulsado por ciertos grupos antivacunas, que lamentablemente en esta era científica todavía existen grupos antivacunas, como antimedicamentos o como terraplanistas, ¿sí? Y bueno, lastimosamente nosotros los científicos no tenemos más que argumentar con empiria, como siempre trabajamos utilizando nuestro método. Que nosotros tengamos la verdad, no es cierto, pero por lo menos tenemos mayores argumentos o argumentos más sólidos. ¿Qué ocurre? Como les decía yo, las regresiones ocurren en un periodo particular del desarrollo, en un periodo sensible, crítico, entre los 15 y los 30 meses. Se encontraba que la mayoría de los niños, entre un 20 y un 40, en realidad ni siquiera es la mayoría, tienen este síndrome de autismo regresivo a partir de los 2 años y medio. Y eso coincide con la culminación del calendario de vacunación en Estados Unidos y en otros países como el nuestro. Argentina es uno de los, por suerte, gracias a las políticas públicas, uno de los países con el calendario de vacunas más completo. Asimismo, existen ciertas vacunas que tienen como conservantes unos derivados del mercurio. Y hay modelos animales donde inyectando mercurio, por ejemplo, se genera autismo. Es decir, todas estas asociaciones generaron que haya personas que digan que la causa del autismo eran estas vacunas. Ustedes, como futuros psicólogos y como estudiantes que ya tienen formación en metodología de investigación, saben que esto es una bestialidad. Que haya una asociación entre una edad y una vacuna no quiere decir que la vacuna cause ese trastorno, ¿no? De hecho, para probar esto, muchos científicos hicieron experimentos en modelos animales similares al humano, como el del mono, inyectándole las vacunas con los mismos conservantes y demás, para ver si eso generaba autismo a esa edad. Y lo han visto que no. Asimismo,
Como bien hemos visto antes, las causas del autismo, si es que existieran, o sea, si es que se las va a encontrar, la línea de investigación o la información más sólida está en que son anomalías que ocurren durante la embriogénesis, donde el sistema nervioso central se está formando durante la migración neuronal, la formación de las neuronas y la maduración de la sinapsis. Bueno, eso con respecto, lo que hablamos era con respecto a los factores ambientales. Pero ¿qué pasa entonces con otros factores? Yo le había dicho que estos trastornos tienen un componente muy fuerte genético, donde hay múltiples genes sospechados, no únicamente uno. Y entonces, en ese sentido, hay diversas mutaciones de genes de diversos sistemas de neurotransmisores implicados en todo lo que es el TEA. Sin embargo, en cuanto al autismo regresivo, según estos autores, los más sospechados son algunas fallas en genes que codifican para el glutamato o algunas proteínas que activan o algunas ATPasas o bombas de proteínas que activan otras proteínas, la expresión de otras proteínas. Acá nos estamos en un terreno más complejo de lo que vendría a ser biología o neurobiología, que no es algo que nosotros veamos en profundidad en nuestra carrera, así que lo voy a pasar muy de largo y hablar muy así por encima o tocando de oído. Pero lo que quiero decir es que no únicamente hay factores ambientales que van a determinar o que van a tener un peso específico a la hora de que se desarrollen estos trastornos, este trastorno de autismo regresivo, sino también que hay diversas proteínas y genes que codifican para esas proteínas involucradas, y que los sistemas más sospechados son los sistemas que tienen que ver con las conexiones. Ya hemos dicho que estamos sospechando que los trastornos del desarrollo o los trastornos de TEA tienen que ver con trastornos de las conexiones, ¿sí? Y también, en este sentido, en las cuestiones de los canales de sodio, de las cuestiones de conexiones, tienen que ver con los canales de sodio activados a ligando. Como ustedes saben, están en todas las células, están en todas las neuronas, por lo tanto, esa es la razón por la que están investigando estos autores en general en este sistema para entender al TEA como una cuestión de trastornos de conexiones. Acá les traigo unos pequeños datos para que tengan una visión de cómo se están pensando el componente genético en los trastornos psiquiátricos en general, en los trastornos del desarrollo en particular y en el autismo. Este es un trabajo de ONCHA, supongo que se debe pronunciar, y colaboradores, que también se los dejo en la carpeta de materiales extra, donde están hablando de los diversos, como verán, un montón de genes y los lugares de genes, el loci, que empiezan así, o loci, de genes involucrados en casos no sindrómicos de autismo y en casos sindrómicos o que se llaman monogénicos de autismo, ¿sí? Para que se den una idea, por ejemplo, en los casos no sindrómicos, es decir, que no presentan retardo mental y que no constituyen un síndrome puro de autismo, hay entre 15 y 20 lugares de cientos de genes involucrados que se ponen a ver. En el caso del frágil X sí hay síndromes que están donde hay un solo gen involucrado, como hablábamos de frágil X o de red. Y después hay un montón de genes que están regulados hacia la alza, o sea, que están sobreexpresados o regulados a la baja, es decir, que están tienen una menor expresión en 35 genes involucrados y 186 regulaciones de estos genes. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista genético, no es tan simple como decir, tengo tal gen, voy a tener autismo, sino que asimismo hay una gran variedad, una gran complejidad en el asunto, y que asimismo, no olviden, cuando vimos la parte del práctico de genética y epigenética, no olviden que también estudiábamos que el ambiente, sin alterar el genoma, puede alterar la expresión génica, ¿sí? Puede alterar los marcadores de esos genes, tanto de metilación como de acetilación, cuando veíamos epigenética, ¿sí? Entonces, con esto ustedes se van haciendo un panorama de que la big picture no es tan sencilla, ni es una sola fotografía que uno va a tener cuando uno está estudiando, aunque estudie las variables más biológicas o más duras de estos trastornos, siempre terminan siendo muy complejos. Y más que nada en trastornos
de los llamados a trastornos del espectro, donde no hay una sola configuración de los síntomas o de la etiología y donde aún no se entienden todavía los mecanismos ni las causas de este tipo de patologías. Y si lo queremos complicar más aún, esto es para que... ¿Cuál es la idea de esto que yo les traigo, o estos ejemplos que les traigo? Este sigue siendo el paper que me estaba mostrando anteriormente. Se los muestro para que ustedes vean un poco esto, como yo les decía antes, esto de qué pensar o cómo se trabaja o cómo se piensa una problemática desde el punto de vista de las neurociencias. Y traigo a propósito ejemplos de las neurociencias más llamadas más duras, donde lo que están viendo en realidad es que todo se relativiza. Es decir, ¿cuál es la idea que tiene cada científico, cada grupo de científicos cuando estudian una problemática en particular? Es tratar de generar un modelo y tratar de especificar los mecanismos que están por detrás de esa manifestación sintomática que vemos. Porque si uno entiende el mecanismo de la patología, uno va a entender cómo curarla, si es que se puede, o cómo revertirla, y cómo prevenirla, o cuáles son las variables involucradas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista genético vimos que hay un montón de genes, y así nuestros autores también están asociando a lo que es la desregulación del sistema inmunitario en el trastorno del espectro autista. Ustedes ya vieron un poco del sistema inmunitario en la clase de estrés, del tráfico de estrés, y que han visto cómo funciona este sistema. Bueno, no es que me voy a poner a explicar, pero ustedes saben que hay unas células blancas, las células T, que pueden ser de tipo inflamatorias o antiinflamatorias, es decir, que se expresan, las células inflamatorias se llaman citoquinas, ¿sí? Un tipo de citoquinas o interleuquinas, células T, que se expresan en procesos de inflamación. ¿Cuándo hay procesos de inflamación? Básicamente cuando hay un chichón, cuando hay un hematoma, ¿sí? En el caso de la piel. En el caso de las neuronas, en los procesos apoptóticos, necróticos, ¿sí? Hay inflamación antes de que haya muerte celular por necrosis, por fagocitosis, ¿sí? Que ustedes no han visto ese mecanismo, ¿sí? A veces la misma neurona puede hacer apoptosis programadamente ante la presencia de esta activación del sistema inmunitario. Se sabe que muchos trastornos neurológicos, ahí repasen la clase de trastorno de daño cerebral, ¿sí? Existen procesos inflamatorios. Pero también se sabe que en estos tipos de enfermedades, estos trastornos que aún no se sabe la causa de la etiología, está activado el sistema inmunitario, ¿sí? Como un síndrome. ¿Y por qué se lo estudia tanto? Porque también podría ser, si uno lo piensa como una opción, de que el TEA sea una enfermedad autoinmune, ¿sí? De esos trastornos conocidos como autoinmunitarios. Entonces lo que estos autores están revisando acá es que hay una alza de células T inflamatorias, como lo ven ahí, con la TH1, la TH2, la interleucina 4, que eso hace que se active la microglía. ¿Se acuerdan de la microglía que antes se creía que la neuroglía era solo células de sostén y se sabe que está involucrada tanto en la síntesis de los neurotransmisores, como lo vimos en glutamato, en los astrocitos, y la microglía está muy involucrada en los procesos de apoptosis y en los procesos donde el sistema inmunitario se activa, que estábamos hablando recién de estos procesos inflamatorios. Entonces, la presencia de estas interleuquinas inflamatorias hace que se active las microglías, ¿sí? Que esto es por ejemplo, ¿en qué enfermedad hay una activación microglial? En la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ustedes se preguntan si esta activación puede ser que estemos viendo una causa o una etiología inmunitaria en el TEA, o por lo menos algo que estudiar, porque también han visto que el TGF-beta y las células TH17, que son antiinflamatorias, están reguladas hacia la baja, es decir, hay menos células antiinflamatorias, más células proinflamatorias y todo un proceso inflamatorio. Y ustedes han visto, si lo recuerdan de neuro, si ustedes han visto que está todo tan milimétricamente puesto en el encéfalo, por decirlo de una manera, que cualquier proceso inflamatorio va a causar ¿qué? Muerte cerebral. O por lo menos esa muerte cerebral va a hacer que las conexiones se den diferentes, ¿sí? Compensaciones, ¿sí? Lo van a ver en neuropsicología, se hace en la materia objetiva y lo han visto en práctico, supongo, del daño cerebral también, ¿sí? Entonces, no es menor que haya una desregulación en el sistema inmunitario en los trastornos del espectro autista, y es algo que se está estudiando mucho con también
y ojo aquí, con los problemas gastrointestinales que tienen los pacientes que tienen estos tipos de trastornos. Y ahí estamos estudiando todo lo que es el sistema serotoninérgico, porque bien sabrán ustedes que el sistema serotoninérgico está en el intestino y regula las funciones intestinales. Pero asimismo la inflamación también se puede dar a nivel intestinal. Entonces se está estudiando toda la flora intestinal asociada al autismo. Y ustedes acá me dicen, oh, pero cuando uno piensa en trastornos psiquiátricos jamás me hubiera imaginado hablar de inmunología, o sea, de inflamación, y tampoco me hubiese imaginado ponerme a hablar del sistema intestinal. Y bueno, eso es porque uno viene mal programado pensando que el cuerpo es una cosa, la mente es otra, y lo afectivo es una cuestión que está aislada del cerebro, como esta formación, este paradigma cartesiano que todavía no nos podemos quitar. Entonces, la idea o la gran utopía de las neurociencias es borrar ese tipo de paradigma y empezar a entender al ser humano como un todo, ¿sí? Entonces, les traía este paper para que vean algo bastante reciente, del 2018, y para que ustedes puedan analizar cuáles son las asociaciones que tienen estos distintos sistemas y cómo se estudia en neurociencia más biológica. ¿Y qué efectos tiene este sistema inmunitario sobre el sistema nervioso central? Justamente lo que están viendo es que cuando hay una alza de estas interleuquinas antiinflamatorias, de la TGF-beta, el sistema nervioso central, lo que hace es que se libere la proforma de un factor neurotrófico muy importante en la plasticidad neuronal que se llama BDNF o BDNF, pronunciado en inglés, y que está presente, estas proteínas están presentes en todos los procesos de plasticidad que veíamos, cuando se crecen las espinas dendríticas, aún en el cerebro maduro, ¿sí? Ni que hablar en el cerebro inmaduro. Es decir, hablando en criollo, que mayor presencia de BDNF o de pro-BDNF hace que haya mayor BDNF, no necesariamente es así, pero yo se lo simplifico. Y eso es que me está hablando de un proceso de plasticidad, es decir, de creaciones de nuevas espinas dendríticas y mayores conexiones. Si esto está hacia la baja, es decir, va a haber una menor cantidad de conexiones. Eso puede generar diversos problemas en el funcionamiento del sistema nervioso central y diversos sistemas de neurotransmisión, porque el BDNF interactúa básicamente en todo el cerebro, pero es muy importante en lo que a nosotros nos interesa ver la presencia de BDNF o que haya BDNF en corteza prefrontal, ¿sí? Y en hipocampo, que son las áreas más asociadas a lo que es el pensamiento exterior y la plasticidad neuronal, ¿sí? Entonces, acá está mucho más complejo que lo que yo estoy explicando, pero por si alguno de ustedes anda bien en inglés y lo quiere leer, es fácil de comprenderlo si uno lo tiene en cuenta desde un punto de vista más global, ¿sí? Porque si lo va a estudiar minuciosamente es muy complicado. Yo se los dejo como material extra y ya les voy aclarando para que no se asusten que no es que yo voy a estar evaluando estos papers. Las preguntas para el parcial sobre este práctico no van a ser de lo que está incluido en el paper, sino una visión más general de lo que yo estoy hablando ahora y no de lo que dice en el paper, ¿sí? Para que se queden tranquilos con eso. Entonces, ¿por qué les hablé de todas estas proteínas y de los factores ambientales? ¿Qué es lo que estos autores proponen? Han propuesto un pequeño modelo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que hay factores ambientales, que como ellos no los estudian, los engloban en una bolsita, y factores genéticos, que eran la cantidad de modificaciones en los genes que les mostraba recién, que lo que hacen es alterar la señal del sistema inmunitario, que está regulada por estas dos interleuquinas, ¿sí? La regulación de las células T y las células TH17. ¿Sí? Esta desregulación de la señal inmunitaria lo que hace es activar la microglía. Y esto hace que hayan factores sinápticos de crecimiento también se activen y se alteren. Y que por un lado puede generar o podría explicar los ataques epilépticos que sufren algunos autistas y también nos podría explicar ciertas manifestaciones comportamentales, los tantrums, las compulsiones, ¿sí? Las rabietas, la impulsividad que tienen las personas que sufren autismo. O sea, nos estaría explicando esta activación de la señal inmune parte de los síntomas que se observan en el pie. Vieron que los dos ejemplos que yo les traje explican parte de los síntomas, pero no pueden explicar el trastorno en su totalidad porque todavía no hemos podido descifrar cuáles son los mecanismos, y ya lo dije un millón de veces,
los reto a que me cuenten la cantidad de veces que he dicho que no vamos a descifrar los mecanismos de estos trastornos, ¿sí? Entonces lo que uno ve, o lo que uno puede analizar, que es lo que tienen en las flechas negras, es tanto el fenotipo comportamental, la expresión, es decir, que expresan las personas que tienen esta desregulación inmunitaria, y las respuestas de las células T. Y para eso han hecho obviamente modelitos animales que tienen desregulada a propósito este sistema inmune, y luego han visto si los síntomas mimetizan el autismo. Eso les voy a dar en otro videito que prometo que va a ser mucho más cortito, para que entendamos por qué modelamos en animales, cómo se modelan en animales y qué se tiene en cuenta, y un pequeño ejemplo de los modelos animales que hay de TEA, ¿sí? Así que bueno, no se lo pierdan en el próximo video. Entonces, resumiendo, hemos caracterizado brevemente lo que es el neurodesarrollo, ¿sí? No se olviden de chequear las clases y los links que les he puesto en este video. Después de chequear el neurodesarrollo, hemos pensado que estos trastornos, que son llamados trastornos del desarrollo, justamente tienen que ver con una anomalía o algún insulto o alguna falla genética que se ha dado cuando el sistema nervioso central todavía estaba inmaduro en un periodo sensible del desarrollo, más sospechado el periodo prenatal, ¿sí? Hemos visto ejemplos de la literatura científica reciente sobre qué modelos hay o cómo explicarían el peso del ambiente, el peso de los genes. Y uno muy novedoso que se está trabajando mucho, y por eso se los traje, la activación inmunitaria en estos tipos de trastornos. ¿Y qué nos permite todo esto? Es entender que el sistema nervioso central es plástico, está siempre cambiando, y que no es una foto acabada como las que vemos en los manuales, sino que constantemente está tomando información del medio y se está adaptando al medio, ¿sí? Lo entendamos así desde el paradigma de las neurociencias, desde el paradigma darwinista, y un poquito les he traído ciertos elementos de la neurobiología. No se olviden entonces de chequear los links, de leer el capítulo 9 del PNED, donde correspondiente a esto. Busquen, vean el material extra, vean sobre todo el DSM-5, que es muy interesante para ustedes, y no se pierdan el video de modelado animal que voy a cargar próximamente, y no se olviden de hacer las actividades del glosario, y voy a poner algunas preguntas modelos. Yo sé que este es el último práctico y que ustedes ya están pensando en repasar para el parcial, pero las preguntas modelo van a ser muy útiles porque son globales, ¿sí? Engloban todos los temas. Y este práctico, lo que he hecho en esta clase también es englobar un poco o relacionarles un poco todos los temas. Así que bueno, les deseo mucho éxito en esta cursada virtual que termina, en el segundo parcial, y bueno, estaré subiendo en el aula virtual cuándo va a ser la clase de consulta, ¿sí? Recuerden que las clases de consulta son para eso, no es que voy a dictar el tema lo tienen aquí en el video, lo pueden poner pausa, lo pueden llevar atrás cuantas veces quieran. Así que llévenme sus consultas y armemos entre todos el glosario, que nos va a ser muy útil para el parcial. Mucha suerte, éxitos, y bueno, nos estaremos viendo a través de la red.